Capítulo 8 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Es de dominio público. Capítulo 8. Clock, clock. Invertimos 3 horas, poco más o menos, para llegar a la aldea, que estaba a más de 3 millas en el interior de las tierras, y el camino atravesaba una región escabrosa. Por el camino, el destacamento de Tubid, los 110 salvajes de las canoas, se reforzó por momentos con pequeñas partidas de 6 o 7 individuos que, desembocando por diferentes recodos del camino, se nos reunieron como por casualidad. Se veía en esto un sistema, una intención deliberada, y no pude menos de experimentar desconfianza, y di parte de mis temores al capitán Gui. Pero era ya demasiado tarde para volver atrás, y convinimos en que el mejor modo de atender a nuestra seguridad era mostrar la más perfecta confianza en la lealtad de Tubid. Seguimos, pues, nuestro camino, vigilando las evoluciones de los salvajes y sin permitirles dividir nuestras filas. Habiendo atravesado de este modo el borde de una barranca escarpada, llegamos a un grupo de habitaciones que nos dijeron ser el único que existía en toda la isla. Cuando llegábamos a la vista de la aldea, el jefe dio un grito y repitió muchas veces la palabra cloc cloc, que supusimos sería el nombre de la aldea, o quizá el nombre genérico aplicado a todas las aldeas. Las habitaciones eran de la especie más miserable que se puede imaginar, y diferentes en esto de las razas más ínfimas de que tiene noticia nuestra humanidad, no estaban construidas por un plano uniforme. Algunas, y éstas pertenecían a los bampús o yampús, grandes personajes de la isla, consistían en 4 árboles cortados a unos 4 pies de la raíz, con una gran piel negra tendida encima, que caía hasta el suelo formando pliegues lacios. Encima de ella anidaba el salvaje. Otras estaban hechas por medio de ramas de árbol sin desbastar, conservando todavía las hojas secas, apoyadas formando un ángulo de 45 grados sobre un banco de arcilla, amontonadas sin ninguna intención de forma regular a una altura de 5 a 6 pies. Otras eran simples agujeros abiertos perpendicularmente en la tierra y cubiertos de ramaje, que el habitante de la choza se veía obligado a rechazar para entrar, y que tenía que volver a colocar enseguida. Algunas estaban hechas con las ramas de la horcajadura de los árboles. Las más numerosas consistían en pequeñas cavernas poco profundas, abiertas en la superficie de paredón de piedra negra, que caía a pico y cerraba 3 de los lados de la aldea. A la entrada de cada una de estas cavernas groseras había un pequeño trozo de roca, que el habitante de la casa colocaba con cuidado en la abertura cada vez que dejaba su nido. Nunca pude explicarme el objeto de esto, porque la piedra no era de un espesor suficiente para cubrir más de 1/3 parte del boquete. Esta aldea, si es que merecía tal nombre, estaba situada en un valle de cierta profundidad, y no se podía llegar a ella más que por el sur, porque el paredón de que he hablado cerraba la entrada en las demás direcciones. Por el centro del valle corría un riachuelo de la misma apariencia mágica que el que he descrito. En derredor de las habitaciones vimos algunos extraños animales que parecían perfectamente domesticados. Los más grandes recordaban a nuestro cerdo común, tanto por la configuración del cuerpo como por el gruñido. La cola, sin embargo, era espesa, y las piernas delgadas como las del antílope. El andar del animal era indeciso y torpe, y nunca le vimos correr. Observamos también algunos otros animales de figura análoga, pero más largos de cuerpo y cubiertos de una lana negra. Había una gran variedad de aves domésticas que se paseaban por los alrededores y parecían constituir el principal alimento de los indígenas. Con gran asombro nos vimos entre los pájaros albatros negros, completamente domesticados, que iban periódicamente a la mar a buscar su alimento, volviendo siempre a la aldea y sirviéndose únicamente de la costa sur, que estaba próxima, como sitio de incubación. Allí, como de costumbre, estaban asociados con sus amigos los pájaros bobos, pero estos últimos no los seguían nunca hasta las habitaciones de los salvajes. Entre los otros pájaros domesticados había gansos que no se diferenciaban mucho del canvasback o anas vallisneria de nuestro país, bubias negras y un pájaro grande que se parecía bastante al halcón, pero que no era carnívoro.
El pescado era al parecer muy abundante. Durante nuestra excursión vimos una cantidad considerable de salmones secos, de bacalao, delfines azules, sargas, rayas, congrios, elefantes de mar, sollos, escarros o papagayos de mar, leader jackets, salmonetes, merluzas, cuadrátulos, paranetas y otras muchas especies. Observamos que la mayor parte se parecían a los que se encuentran en los sitios del archipiélago de Lord Auckland, a los 51 grados de latitud sur. La tortuga galápago era también muy abundante. No vimos sino muy pocos animales salvajes, ninguno de grandes proporciones, ni que nos fuese conocido. Una o dos serpientes formidables cruzaron por el camino, pero los naturales no hicieron gran caso, y dedujimos que no eran venenosas. Cuando nos acercábamos a la aldea con Tubit y su banda, un inmenso populacho nos salió corriendo al encuentro, dando grandes gritos, entre los cuales distinguíamos los eternos Awamumu y Lama Lama. Nos causó mucho asombro el ver que los que llegaban iban, con una o dos excepciones, enteramente desnudos, y que las pieles eran del uso particular de los hombres de las canoas. Todas las armas del país parecían estar también en posesión de estos últimos, porque no veíamos una sola en manos de los habitantes de la aldea. Había también una multitud de niños y de mujeres, los cuales no carecían absolutamente de lo que puede llamarse belleza personal. Eran derechas, altas, bien formadas y dotadas de una gracia y de una libertad en el andar que no se encuentra en nuestra sociedad civilizada. Pero sus labios, como los de los hombres, eran gruesos y macizos hasta el punto de que ni aun riendo descubrían nunca los dientes. Su cabellera era más fina que la de los hombres. Entre todos aquellos aldeanos desnudos se podían encontrar 10 o 12 hombres vestidos de pieles como la banda de Tubit y armados de lanzas y pesadas mazas. Mostraban tener gran influencia sobre los demás y no les hablaban nunca sin honrarlos con el título de Wampu. Eran los mismos hombres que habitaban los palacios de pieles negras. La habitación de Tubit estaba situada en el centro de la aldea y era mucho mayor y un poco mejor construida que las otras de la misma especie. El árbol que la sostenía había sido cortado a la distancia de unos 12 pies del suelo, y encima de la cúspide habían dejado algunas ramas que sostenían el techo y le impedían chocar con el tronco. Esta techumbre, que consistía en 4 grandes pilas unidas por medio de clavos de madera, estaban sujetas por la base con pequeñas estacas que las atravesaban y se hundían en la tierra. El suelo estaba sembrado de una enorme cantidad de hojas secas que hacían las veces de alfombra. Fuimos conducidos a esta choza con gran solemnidad, y detrás de nosotros se aglomeró una multitud de naturales. Tubit se sentó sobre las hojas y nos invitó por señas a seguir su ejemplo. Obedecimos y nos hallamos entonces en una situación singularmente incómoda y hasta crítica. Estábamos sentados en el suelo los 12 con los salvajes, que eran 40, puestos en cuclillas y tan arrimados a nosotros que si hubiera ocurrido algún desorden nos hubiera sido imposible hacer uso de nuestras armas y hasta levantarnos. La turba no estaba solamente dentro de la tienda, sino también en la parte exterior, donde se aglomeraba probablemente toda la población de la isla, que no nos aplastaba con los pies merced a los esfuerzos y vociferaciones de Tubit. Nuestra principal seguridad estaba en la presencia de Tubit, y viendo que esta era la mejor circunstancia para salir del apuro, resolvimos tenerle cerca y no soltarle, decididos a sacrificarle inmediatamente a la primera demostración hostil. Después del tumulto fue posible obtener un poco de silencio, y el jefe nos hizo una arenga bastante larga, que se parecía mucho a la que nos había dirigido desde las canoas, con la diferencia de que los Anamumu eran acentuados algo menos vigorosamente que los Lama Lama. Escuchamos aquel discurso con profundo silencio. El capitán Gui respondió ofreciendo al jefe su amistad y su eterna benevolencia, y terminó su réplica regalándole algunos rosarios o collares de vidrio azul y un cuchillo. Al recibir los collares el monarca, con asombro nuestro, levantó la nariz con cierta expresión de desdén, pero el cuchillo le causó una satisfacción indescriptible,
y pidió al instante la comida. Los manjares pasaron a la tienda por encima de las cabezas de los concurrentes, y consistían en entrañas palpitantes de algún animal desconocido, probablemente de uno de los cerdos de piernas delgadas que habíamos visto al acercarnos a la aldea. Viendo que no sabíamos qué hacer, comenzó, para dar ejemplo, a engullirse vara a vara el seductor alimento, tanto que al fin nos fué imposible soportar por más tiempo semejante espectáculo, y dejamos ver tales náuseas y tales rebeliones de estómago, que su majestad experimentó un asombro casi igual al que le habían producido los espejos. Nos negamos a todo evento a quitar las maravillas culinarias que nos presentaban, y nos esforzamos por hacerle comprender que no teníamos apetito porque acabábamos de almorzar fuerte. Cuando el monarca acabó de regalarse, comenzamos a hacerle sufrir una especie de interrogatorio de la manera más ingeniosa que pudimos imaginar, con el objeto de averiguar cuáles eran los principales productos del país y si había algunos que nos pudieran ser provechosos. Al cabo de rato dio muestras de tener alguna idea de lo que queríamos decir, y nos ofreció acompañarnos hasta cierto paraje de la costa, donde, según nos aseguró, designando al mismo tiempo una muestra del animal, debíamos hallar la cierva de mar en gran abundancia. Aprovechamos con gozo esta ocasión de librarnos de la opresión de la muchedumbre, y significamos nuestro deseo de marchar. Salimos de la tienda, y acompañados de toda la población de la aldea, seguimos al jefe al extremo sureste de la isla, no muy lejos de la bahía donde estaba anclado nuestro buque. Esperamos allí cerca de una hora, hasta que algunos de los salvajes llevaron las 4 canoas al sitio donde estábamos. Todo nuestro destacamento se embarcó en una de ellas y fuimos conducidos con los remos grandes a lo largo del arrecife de que ya he hablado, y después hacia otro situado un poco más adentro, donde vimos la cantidad de cierva de mar más abundante que habían visto los más viejos de nuestros marineros en los archipiélagos de las latitudes inferiores, tan famosas por este artículo de comercio. Permanecimos a lo largo de los arrecifes el tiempo suficiente para convencernos de que hubiéramos podido cargar fácilmente una docena de buques en caso necesario, y después subimos a bordo de la goleta y nos despedimos de Tubid después de haberle hecho prometer que nos traería en el plazo de 24 horas tantos gansos, canvasback y tortugas galápago como pudieran contener sus canoas. Durante toda esta aventura no vimos en la conducta de los naturales nada que pudiera despertar nuestras sospechas, fuera de la singular manera sistemática en que habían engrosado su ejército durante nuestro viaje de la goleta a la aldea. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Enterrados vivos. El jefe cumplió exactamente su palabra, y fuimos abundantemente surtidos de provisiones frescas. Hallamos las tortugas tan buenas como ninguna de las que habíamos probado hasta entonces, y los gansos eran superiores a nuestras mejores castas de aves salvajes, excesivamente tiernos, jugosos y de un sabor exquisito. Además, los salvajes nos trajeron, después de hacerles comprender nuestro deseo, una gran cantidad de apio y coclearia, o hierba antiescorbútica, con una canoa llena de pescado fresco y seco. El apio fue para nosotros un verdadero regalo, y la coclearia produjo un resultado admirable, y sirvió para curar a los hombres de la tripulación en quienes se habían manifestado ya los síntomas del mal. En muy poco tiempo no tuvimos ni un solo caso en el buque. Recibimos también otras provisiones frescas y abundantes, entre las cuales debo citar una especie de marisco que por su forma se parecía a la almeja, pero que tenía el sabor de la ostra. Nos dieron también en abundancia cangrejos de 2 especies, y huevos de albatros y otros pájaros cuyas cáscaras eran negras. Embarcamos también una gran provisión de carne de cerdo, de la especie que ya he hablado, en la cual la mayor parte de nuestros hombres hallaron un alimento agradable, pero a mí me pareció impregnada de un olor de pescado y repugnante además. En cambio de todas estas buenas cosas,
ofrecimos á los naturales collares de granos azules, dijes de cobre, clavos, cuchillos y pedazos de tela encarnada, y se mostraron completamente satisfechos del cambio. Establecimos en la costa un mercado regular bajo los cañones de la goleta, y todo el tráfico se verificó en las apariencias de la buena fe, y con un orden que no hubiéramos esperado de aquellos salvajes, á juzgar por su conducta en la aldea de Cloc Cloc. Las cosas marcharon de esta manera amistosa durante algunos días, y en este espacio de tiempo vinieron con frecuencia bandas de naturales á bordo de la goleta, y destacamentos nuestros bajaron con frecuencia á tierra, haciendo largas excursiones por el interior sin sufrir ninguna vejación de parte de los salvajes. Viendo con qué facilidad podíamos cargar el buque de cierva de mar, gracias á las disposiciones amistosas de los insulares y el socorro que podían prestar para recogerla, el capitán Gui resolvió entrar en negociaciones con Tubit relativamente á la construcción de edificios cómodos para preparar el artículo y á la recompensa debida á él y á los hombres que se encargasen de recoger la mayor cantidad posible, mientras aprovechábamos el buen tiempo para proseguir nuestro viaje hacia el sur. Cuando hizo comprender el proyecto al jefe, éste pareció muy dispuesto á entrar en tratos. Quedó pues terminado el contrato á satisfacción de ambas partes, y se convino en que después de haber hecho los preparativos necesarios, tales como el trazado de un emplazamiento conveniente, la erección de una parte de los edificios y algunos otros trabajos en los cuales se ocuparía toda nuestra tripulación, la goleta se volvería á poner en camino, dejando en la isla 3 hombres para velar por la ejecución del proyecto y enseñar á los naturales la desecación de la cierva de mar. En cuanto a las condiciones del tratado, dependían del celo y de la actividad de los salvajes durante nuestra ausencia. Debían recibir una cantidad estipulada de bujerías de vidrio azul, cuchillos y tela encarnada por otra de cierva de mar, que debíamos hallar preparada a nuestro regreso. Una descripción de la naturaleza de este importante artículo y del método de preparación puede ser de algún interés para mis lectores, y no veo sitio más oportuno que este para hacerla. La noticia completa que sigue, relativa a la sustancia de que se trata, está sacada de una relación moderna de viaje a los mares del sur. Este molusco de los mares de la India es conocido en el comercio con el nombre francés de bouche de mer, buen bocado sacado del mar. Si no me engaño, el ilustre Cuvier le llama Gasteropeda pulmonífera. Se recogen en abundancia en las costas de las islas del Pacífico, principalmente para el mercado chino, donde se cotiza a muy alto precio, casi tan alto como esos famosos nidos comestibles que son probablemente producidos por una materia gelatinosa recogida por una especie de golondrina en el cuerpo de estos moluscos. No tienen ni conchas, ni patas, ni miembro alguno proeminente, nada más que 2 órganos, uno de absorción y otro de secreción situados en los puntos opuestos, pero gracias á sus anillos elásticos, como los de los gusanos, se arrastran hacia los fondos altos, donde cuando baja la mar los ve una especie de golondrina, cuyo pico agudo saca del cuerpo tierno del molusco una sustancia gomosa y filamentosa que le sirve al secarse para consolidar las paredes de su nido. De aquí el nombre de Gasteropeda pulmonífera. Estos moluscos son de forma oblonga y de una dimensión que varía de 3 a 18 pulgadas de longitud. Yo he visto algunos que no tenían menos de 2 pies. Son casi redondos, pero ligeramente achatados de un lado, que es el que está hacia el fondo del mar, y tienen un espesor que varía de 1 a 8 pulgadas. Trepan arrastrándose a los fondos altos en ciertas épocas del año, probablemente para reproducirse, porque entonces se les ve a menudo por parejas. Cuando el sol obra poderosamente sobre el agua y la calienta, se acercan a la costa y van algunas veces sobre fondos en que el agua está tan baja que al retirarse la marea se quedan en seco expuestos al calor del sol. Pero no se reproducen en los fondos altos, porque no hemos visto un solo pequeñuelo, y cuando se les ha observado subiendo de las aguas profundas, estaban ya crecidos. Se alimentan principalmente de esa clase de zoofitos que produce el coral. Se coge generalmente la cierva de mar a una profundidad de 3 o 4 pies, después de lo cual se la lleva a la costa y se saja por un extremo con un cuchillo, haciéndola una incisión de 1 pulgada o más,
según la dimensión del molusco. Por medio de la presión se hacen salir por esta herida las entrañas, que se parecen mucho a la de todos los pequeños habitantes del mar. Entonces se lava el molusco y se le hace hervir en una temperatura que no sea ni muy alta ni muy baja. Se le mete después debajo de tierra por espacio de 4 horas y se le hierve otra vez por un poco de tiempo, después de lo cual se le pone a secar al fuego o al sol. Los moluscos que se secan al sol son los mejores. Cuando están secos, se pueden conservar sin peligro 3 o 4 años en un sitio seco, pero es preciso examinarlos unas 4 veces al año para ver si han tomado alguna humedad. Como ya hemos dicho, los chinos consideran la cierva de mar como un manjar de los más exquisitos, de los más nutritivos y fortificantes, y le dan además la propiedad de rejuvenecer un temperamento agotado por las voluptuosidades inmoderadas. Entramos pues en tratos y desembarcamos inmediatamente todo lo que era necesario para empezar los edificios y desbravar el terreno. Elegimos un gran espacio llano cerca de la costa este de la bahía, donde se hallaba en igual abundancia el agua y la madera, y a una distancia conveniente de los principales arrecifes en los cuales podía recogerse la cierva de mar. Pusimos todos manos a la obra con gran ardor. Con gran asombro de los salvajes, derribamos en breve un número de árboles suficientes para nuestro objeto, y los fijamos en el suelo con regularidad para formar la armazón de los edificios, que a los 2 o 3 días estaban bastante adelantados para poder confiar el resto del trabajo a los 3 hombres que debíamos dejar allí. Estos hombres eran John Carson, Alfredo Harris y Peterson, los 3 naturales de Londres, si no me engaño, que se ofrecieron voluntariamente para este servicio. A fin de mes teníamos hechos todos nuestros preparativos de marcha. Sin embargo, habíamos prometido hacer una solemne visita de despedida a la aldea, y Tubit insistió tan obstinadamente en la necesidad de cumplir nuestra promesa que no tuvimos por conveniente ofenderle con una negativa. Creo que en aquellos momentos ninguno de nosotros tenía la más ligera sospecha relativamente a la buena fe de los salvajes. Todos se habían conducido perfectamente, ayudándonos con eficacia en nuestra tarea, ofreciéndonos sus mercancías muchas veces gratuitamente, y sin escamotear nunca un solo objeto, a pesar de que, con sus eternas y extravagantes demostraciones de alegría, manifestaban a cada presente que les hacíamos el alto valor que atribuían a los artículos que poseíamos. Las mujeres especialmente se mostraban muy solícitas y complacientes, y en suma, habíamos de ser los hombres más desconfiados del mundo para sospechar la menor idea de perfidia de parte de un pueblo que nos trataba tan bien. Poco tiempo nos fue suficiente para convencernos de que esta aparente benevolencia no era más que el resultado de un plan profundamente estudiado para ocasionar nuestra destrucción, y que los insulares que nos habían inspirado tan singulares sentimientos de estimación pertenecían a la raza de los más bárbaros, de los más sutiles y más sanguinarios miserables que han contaminado jamás la superficie del globo. El día 1 de febrero fue cuando fuimos a tierra para visitar la aldea, aunque, como ya he dicho, no teníamos la más ligera sospecha. Sin embargo, no se echó en olvido ninguna precaución conveniente. 6 hombres quedaron a bordo de la goleta, con orden de no dejar acercar a ningún salvaje durante nuestra ausencia, bajo ningún pretexto, y de estar constantemente sobre cubierta. Se izaron los filaretes, los cañones recibieron doble carga de metralla, y los pedreros fueron cargados con muchas balas de fusil. El buque estaba anclado a 1 milla próximamente de la costa, y ninguna canoa podía acercarse por ningún lado sin ser vista y exponerse inmediatamente al fuego de nuestros pedreros. Eliminados los 6 hombres que dejamos a bordo, nuestro destacamento se componía al todo de 32 individuos. Íbamos armados hasta los dientes. Teníamos fusiles, pistolas y puñales. Cada hombre llevaba además un largo cuchillo de marina, algo parecido al Bowie Cave, tan popularizado hoy en todas nuestras comarcas del sur y del oeste. 100 guerreros vestidos de pieles negras nos salieron al encuentro al desembarcar para acompañarnos. Debo decir que entonces observamos, no sin alguna sorpresa, que iban completamente desarmados, y cuando interrogamos a Tubit acerca de esto, respondía únicamente: «Mati non hue papasí»,
es decir, donde todos son hermanos, no se necesitan armas. Tomamos esto en buen sentido y seguimos nuestro camino. Habíamos pasado el manantial y el riachuelo de que ya he hablado, y entrábamos en una garganta estrecha que serpenteaba por entre las colinas de piedra de jabón, en medio de las cuales se hallaba situada la aldea. Esta garganta era áspera y muy desigual, de tal modo que en nuestra primera excursión al Cloc Cloc la habíamos pasado con la mayor dificultad. La barranca, en toda su longitud, podía tener milla y media y hasta 2 millas. Formaba 1000 sinuosidades a través de las colinas, habiendo formado probablemente, en época lejana, el lecho de un torrente, y nunca seguía más de 20 yardas sin formar un brusco recodo. Estoy seguro de que las vertientes de este valle se elevaban por término medio a 70 u 80 pies de elevación perpendicular en toda su extensión, y en algunos sitios las paredes subían a una elevación sorprendente, oscureciendo de tal modo el paso que apenas penetraba la luz del día. La latitud ordinaria era de 40 pies próximamente, y algunas veces se estrechaba hasta el punto de no dar paso más que a 5 o 6 hombres de frente. En una palabra, no podía haber en el mundo sitio mejor escogido para una emboscada, y era muy natural el cuidar escrupulosamente de nuestras armas, así que entramos. Cuando pienso ahora en nuestra prodigiosa locura, mi principal motivo de admiración es el que hayamos podido aventurarnos de tal modo y ponernos a discreción de los salvajes desconocidos hasta tal punto de permitirles caminar delante y detrás de nosotros a lo largo de la barranca. Sin embargo, tal fue el orden de marcha que adoptamos con ceguedad, fiando neciamente en la fuerza de nuestro destacamento, en la carencia de armas de Tubir y de sus hombres, en el efecto seguro de nuestras armas de fuego, que era todavía un secreto para los naturales, y ante todas cosas, en las sostenidas apariencias de amistad de aquellos miserables. 5 o 6 de ellos abrían la marcha como para enseñarnos el camino, haciendo gran ostentación de solicitud y separando con afectación las piedras gruesas y los objetos que entorpecían nuestra marcha. Detrás iba nuestro destacamento. Caminábamos muy juntos, y sólo nos cuidábamos de impedir nuestra separación. Detrás seguía el cuerpo principal de los salvajes, que observaba un orden y un decoro desusados. Dirk Peters, un tal Wilson Allen y yo caminábamos a la derecha de nuestros camaradas, examinando durante el camino las singulares estratificaciones de la roca. Una hendidura que había en ella nos llamó la atención. Era bastante ancha para permitir a un hombre la entrada sin dificultad, y penetraba en la montaña a 18 o 20 pies en línea recta, inclinándose luego hacia la izquierda. La altura de este boquete, hasta donde podía alcanzar la vista, era quizá de 60 o 70 pies. Entre las grietas se veían 3 o 4 arbustos raquíticos que recordaban algo del arellano y que tuve la curiosidad de examinar. Avanzando rápidamente con este objeto, arranqué 5 o 6 nueces de un racimo y me retiré con presteza. Al volverme, vi que Peters y Allen me habían seguido. Les rogué que volvieran atrás, porque no había sitio para pasar 2 personas y que yo les daría algunos de los frutos que había cogido. Se volvieron, en efecto, y ya estaba Allen a la entrada del boquete cuando experimenté de repente una sacudida que no se parecía a nada de lo que me era familiar y que me inspiró como una vaga idea, si es que realmente tenía yo alguna idea en aquel momento, de que los fundamentos de nuestro globo macizo se entreabrían de repente y había llegado el momento de la destrucción universal. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Cataclismo artificial. Así que pude recobrar los sentidos trastornados, me sentí casi sofocado, agitándome en medio de una completa oscuridad y entre una masa de tierra que caía pesadamente sobre mí por todas partes y amenazaba cubrirme enteramente. Horriblemente alarmado por esta idea, me esforcé por levantarme y al fin lo conseguí. Entonces me quedé inmóvil por espacio de algunos momentos, procurando comprender lo que me había sucedido y dónde podía estar. Muy pronto oí un profundo gemido cerca de mí, y poco tiempo después la voz ahogada de Peters,
que me suplicaba en nombre de Dios que fuese en su ayuda. Avancé penosamente 1 ó 2 pasos, y caí justamente sobre la cabeza y los hombros de mi camarada, á quien encontré hundido hasta medio cuerpo en una masa de tierra blanda, y luchando con desesperación para librarse de esta opresión. Arranqué la tierra en derredor suyo con toda la energía de que podía disponer, y al fin conseguí sacarle del paso. Así que estuvimos suficientemente sosegados del espanto y la sorpresa, y pudimos hablar razonablemente, llegamos ambos á persuadirnos de que las paredes de la hendidura en que nos habíamos metido se habían desprendido por lo alto á causa de alguna convulsión de la naturaleza, ó probablemente por su propio peso, y que hallándonos de este modo enterrados vivos, estábamos perdidos para siempre. Por espacio de mucho tiempo nos entregamos cobardemente al dolor y á la desesperación más horribles, y como no podrán imaginar jamás los que no se hayan encontrado en una situación semejante. Creo firmemente que ninguno de los accidentes de que puede estar sembrada la existencia humana puede producir mejor el parasismo del dolor físico y moral que un caso semejante al nuestro. Enterrados vivos, la densidad de las tinieblas que envolvían á la víctima, la terrible opresión de los pulmones, las exhalaciones sofocantes de la tierra húmeda, venían á agravar la horrible idea de que estábamos desterrados más allá de los confines más lejanos de la esperanza, y en la condición especial de los muertos, para penetrar nuestro corazón de un espanto, de un terror glacial intolerables, imposibles de concebir. Al cabo de tiempo, Peters fue de parecer que debíamos, ante todo, examinar hasta dónde se extendía nuestra desgracia y tantear nuestra posición, porque no es absolutamente imposible, añadió, que podamos hallar una abertura por donde salir. Yo me así vivamente a esta esperanza y, apelando a mi energía, me esforcé por abrirme paso entre aquella mole de tierra. Apenas había dado un paso cuando un hilo de luz llegó a mis ojos, imperceptible, es verdad, pero suficiente para convencerme de que en todo caso no pereceríamos inmediatamente por falta de aire. Entonces cobramos un poco de aliento y procuramos persuadirnos mutuamente de que todo marcharía bien. Habiendo trepado por encima de un banco de escombros que nos obstruía el paso en dirección de la luz, nos costó ya menos trabajo avanzar, y experimentamos también algún alivio á la excesiva opresión que atormentaba nuestros pulmones. Pronto nos fue posible distinguir los objetos en derredor nuestro, y descubrimos que nos hallábamos casi al extremo de la parte de la hendidura que se extendía en línea recta, es decir, en el sitio donde formaba un recodo hacia la izquierda. Algunos esfuerzos más y llegamos al recodo donde distinguimos, con inexplicable gozo, una larga cicatriz que se extendía a gran distancia hacia la región superior, formando finalmente un ángulo de unos 45 grados, pero algunas veces mucho más ancha. Nuestra vista no podía recorrer toda la extensión de esta abertura, pero como la luz bajaba en cantidad suficiente, teníamos casi la seguridad de que si podíamos trepar hasta la cima, hallaríamos en lo alto un paso que nos llevase al aire libre. Entonces recordé que éramos 3 los que habíamos desviado de la garganta principal para entrar en la hendidura, y que no habíamos encontrado todavía á nuestro camarada Allen. Con esta idea resolvimos volver atrás y buscarle. Después de un prolongado registro, que estaba lleno de peligros á causa de la masa de tierra superior que se venía sobre nosotros, Peters me dijo al fin que acababa de coger uno de los pies de nuestro camarada y que todo su cuerpo estaba tan profundamente enterrado entre los escombros que era imposible sacarle. Pronto me cercioré de que lo que decía Peters era demasiado cierto, y de que nuestro camarada debía haber muerto hacía mucho tiempo. Con el corazón lleno de tristeza, abandonamos el cuerpo a su destino y nos encaminamos otra vez hacia el recodo. La grieta apenas tenía la anchura suficiente para nuestro cuerpo, y después de 1 ó 2 tentativas infructuosas para subir, comenzamos a desesperar. Ya he dicho que la cadena de elevaciones entre las cuales se abría la garganta principal estaba formada de una especie de rocas parecidas a la galaxia o piedra de jabón. Las paredes de la abertura, sobre las cuales intentábamos trepar, eran de la misma sustancia, y tan resbaladizas y húmedas que nuestros pies apenas podrían hacer presa sobre las partes menos arduas. En algunos sitios
cuando la subida era casi perpendicular, la dificultad era naturalmente mucho más grave, y por espacio de algún tiempo creímos positivamente que sería insuperable. Apelamos, sin embargo, al valor de la desesperación, y habiendo tenido la feliz idea de cortar escalones en la roca tierna con nuestro Bowie Knives, nos suspendimos, a riesgo de matarnos, a unas pequeñas proeminencias hechas de una especie de arcilla algo más dura que salían aquí y allá de la masa general, y llegamos al fin a una plataforma natural desde donde se podía ver un pedazo de cielo azul al extremo de un precipicio muy cubierto de árboles. Mirando en torno detrás de nosotros y examinando con más detención el paso a través del cual nos habíamos metido, vimos claramente, por el aspecto de las paredes, que era de formación reciente, y dedujimos que la sacudida, de cualquier naturaleza que fuese, que tan inopinadamente nos había sumergido, nos había abierto al mismo tiempo aquella vía de salvación. Casi rendidos por los esfuerzos, y tan débiles que apenas podíamos estar de pie y pronunciar una palabra, Peters tuvo la idea de dar la alarma a nuestros camaradas disparando nuestras pistolas que se habían quedado en el cinto, porque los fusiles y los cuchillos los habíamos perdido entre la masa de tierra en el fondo del abismo. Los sucesos posteriores demostraron que si hubiéramos hecho fuego nos hubiéramos arrepentido amargamente, pero por fortuna una sospecha vaga de la infame traición de que éramos víctimas se había despertado en mí durante este intervalo, y nos guardamos bien de dar a conocer a los salvajes el sitio en que nos encontrábamos. Después de haber descansado por espacio de 1 hora próximamente, seguimos con lentitud hacia lo alto del precipicio, y no habíamos adelantado mucho cuando oímos una serie de aullidos espantosos. Llegamos por fin a lo que decididamente podríamos llamar la superficie del suelo, porque hasta allí nuestro camino, desde que habíamos dejado la plataforma, había serpenteado bajo una bóveda de rocas elevadas y de follaje que estaba a gran distancia sobre nuestra cabeza. Con la mayor prudencia nos deslizamos hacia una estrecha abertura, desde donde nos fue fácil abarcar con la mirada toda la comarca circunvecina, y el terrible secreto del temblor de tierra nos fue por fin revelado en un momento y a la primera ojeada. Nuestro punto de vista no estaba lejos de la cima del pico más elevado entre aquella cadena de montañas. La garganta, en la cual se había internado nuestro destacamento de 32 hombres, se hallaba a 50 pies a nuestra izquierda, pero en una extensión de 100 yardas por lo menos, el desfiladero o lecho de aquella garganta estaba absolutamente obstruido por los escombros de más de 1 millón de toneladas de tierra y piedras, verdadera avalancha artificial que había arrojado allí con destreza. El método empleado para precipitar esta masa enorme era tan sensible como evidente, porque quedaban aún vestigios positivos de la obra destructora. En algunos parajes a lo largo de la cresta del lado este de la garganta, nosotros estábamos entonces al oeste, podíamos ver unos postes de madera plantados en tierra. En aquellos sitios la tierra no había caído, pero a lo largo de la pared del precipicio de donde se había desprendido la masa, era evidente, a juzgar por ciertas huellas impresas en el suelo, que los postes semejantes a los que veíamos todavía habían sido elevados a la distancia de 1 yarda una de otra en una longitud quizá de 300 pies y en una línea situada a 10 pies próximamente del borde del precipicio. Fuertes ligamentos de viña se adherían aún a los postes que subsistían sobre la colina, y era evidente que a cada uno de los otros postes habían atado cuerdas de la misma especie. Ya he hablado de las singulares estratificaciones de aquellas colinas de piedra de jabón, y la descripción que he hecho hace poco de la estrecha y profunda grieta por la cual habíamos escapado de nuestra terrible sepultura debe servir para hacer comprender más completamente su naturaleza. Era tal que la primera convulsión natural debía, de seguro, hendir el suelo en capas perpendiculares o líneas de división paralelas unas a otras, y un esfuerzo muy moderado del arte debía bastar para conseguir el mismo resultado. Los salvajes se habían valido de esta estratificación particular para llevar a buen término su abominable traición. Era imposible poner en duda que gracias a aquella línea continua de postes se había efectuado una ruptura parcial del suelo, a una profundidad de 1 o 2 pies quizás, y que un salvaje colocado al extremo de cada una de las cuerdas
y tirando hacia él, había obtenido una enorme potencia de palanca, capaz de precipitar a una señal convenida toda la pared de la colina al fondo del abismo. La suerte de nuestros pobres camaradas no podía ser objeto de duda. Solo nosotros habíamos escapado del terrible cataclismo artificial. Éramos los únicos hombres blancos que habíamos quedado vivos en la isla. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Tekeli Lee. Nuestra situación, tal como entonces se nos presentó, era casi tan terrible como cuando nos habíamos creído enterrados para siempre. No teníamos otra perspectiva que la de morir a manos de los salvajes o arrastrar entre ellos una miserable existencia de cautivos. Podíamos, es verdad, durante algún tiempo, pasar desapercibidos en los repliegues de las colinas y, en último extremo, en el abismo de donde acabábamos de subir, pero no había más remedio que morir de frío o de hambre durante el largo invierno polar, o revelar nuestra existencia al esforzarnos por encontrar algunos recursos. Todo el país inmediato parecía estar lleno de salvajes, y nuevas bandas que vimos entonces habían llegado en Almadias de las islas situadas al sur, indudablemente para ayudar a saquear la Juana. El buque estaba entonces tranquilamente anclado en la bahía, pues los hombres de la tripulación no podían sospechar que los amenazase ningún peligro. Cómo anhelamos en aquel momento estar con ellos, ya para ayudarles a huir, ya para perecer juntos procurando defendernos. No veíamos siquiera ningún medio de avisarles del peligro sin buscar la muerte, y aun en este caso teníamos muy poca esperanza de serles útiles. Un pistoletazo hubiera bastado para anunciarles que hubiera ocurrido una desgracia, pero este aviso no podía hacerles comprender que su única probabilidad de salvación consistía en hacerse a la vela inmediatamente, que ningún principio de honor les obligaba a quedarse, toda vez que sus compañeros habían muerto. Por el aviso del pistoletazo no podía prepararse mejor de lo que lo estaban y lo habían estado hasta entonces a recibir a un enemigo dispuesto al ataque. Ninguna ventaja podía resultar de una alarma dada por un tiro, y podía, por el contrario, sobrevenir un mal inmenso, por lo cual nos abstuvimos de dispararlo después de una madura deliberación. Luego tuvimos la idea de correr hacia el buque, apoderarnos de una de las 4 canoas amarradas a la entrada de la bahía y procurar abrirnos paso hasta la goleta, pero muy pronto fue evidente para nosotros la absoluta imposibilidad de lograr un buen asilo en esta tentativa desesperada. Como ya he dicho, todo el país estaba poblado de salvajes que se deslizaban por detrás de los matorrales y los recodos de las colinas para que no los viesen los de la goleta. Especialmente en nuestras inmediaciones y bloqueando el mismo paso por el cual podíamos tener la esperanza de llegar al sitio favorable de la orilla, estaba apostada toda la banda de guerreros de pieles negras, y al frente de ellos Tubit, que al parecer solo esperaba algunos refuerzos para emprender el abordaje de la Juana. También las canoas situadas a la entrada de la bahía estaban tripuladas por salvajes sin armas, pero que las tenían sin duda a su alcance. Nos vimos, pues, obligados, a pesar de nuestra buena voluntad, a permanecer en nuestro escondrijo como simples espectadores de la batalla que no tardó en comenzar. Al cabo de media hora, poco más o menos, vimos 60 o 70 balsas o barcos chatos, con perchas de piragua, llenarse de salvajes y doblar la punta sur de la bahía. No parecía que tuvieran otras armas más que unas mazas cortas y piedras recogidas en el fondo de las barcas. Un momento después, otro destacamento, todavía más considerable, se acercó por el extremo opuesto con armas semejantes. Las 4 canoas se llenaron también con mucha rapidez de una multitud de naturales que salía de los matorrales, dirigiéndose todos hacia la entrada del puerto, y que se hicieron con presteza a la mar para reunirse con las demás tropas. De suerte que en menos tiempo del que ha sido necesario para contarlo, y como por magia, la Juana se vio sitiada por una muchedumbre inmensa de miserables,
evidentemente resueltos a apoderarse del buque a toda costa. Nosotros no nos atrevíamos a dudar ni un momento que saldrían bien con su empresa. Los 6 hombres del buque, por resueltos que estuviesen a defenderse bien, estaban muy lejos de ser suficientes para el servicio de las piezas, y de todos modos eran incapaces de sostener un combate tan desigual. Yo apenas podía imaginar que hiciesen la menor resistencia, pero en esto me engañaba, porque en breve los vi anclar contra el viento y poner el lado de babor, de suerte que toda la andanada se dirigiese a las canoas que se hallaban entonces a tiro de pistola. Las balsas estaban poco más o menos a 1/4 de milla al viento. A consecuencia de alguna causa desconocida, probablemente de la agitación de nuestros pobres amigos al verse en una situación tan desesperada, la descarga no tuvo ninguna consecuencia. No tocó ni una sola canoa, ni hubo un solo salvaje herido, porque siendo el tiro muy corto, la descarga pasó por encima de sus cabezas. El solo efecto que produjo en ellos fue un gran asombro al oír aquella detonación inesperada y ver aquella humareda, y este asombro fue tan grande que por un momento creí que iban a abandonar la empresa y volver a la costa. Y de seguro hubiera sucedido lo que creí, si nuestros camaradas hubieran sostenido su andanada con una descarga de fusilería, porque indudablemente, como las canoas estaban tan cerca de ellos, no hubieran dejado de causar algunos estragos que hubieran bastado al menos a impedir que aquella turba se acercase más y que les hubiera permitido soltar otra andanada contra las balsas. Pero, por el contrario, corriendo a babor para recibir a las balsas, dieron tiempo a los hombres de las canoas para volver de su terror y de cerciorarse de que no habían sufrido ningún estrago. La andanada de babor produjo el efecto más terrible. La metralla y las balas de los cañones grandes destrozaron completamente 7 u 8 de las balsas y mataron 30 o 40 salvajes, precipitando al agua 100 de ellos lo menos, la mayor parte cruelmente heridos. Los que quedaban, muertos de terror, emprendieron al instante una retirada precipitada, sin tomarse siquiera el trabajo de recoger a sus compañeros mutilados que andaban aquí y allá aullando y pidiendo socorro. Sin embargo, este gran triunfo llegó tarde para salvar a nuestros enérgicos compañeros. La banda de las canoas estaba ya a bordo de la goleta en número de más de 150 hombres, la mayor parte de los cuales había conseguido trepar por los obenques y por encima de los filaretes, antes que las mechas fuesen aplicadas a los cañones de babor. Nada podía contener la rabia de aquellos bárbaros. Nuestros camaradas fueron al instante derribados, aplastados y completamente destrozados. Viendo esto, los salvajes de las balsas volvieron de su terror y llegaron tumultuosamente para asistir al pillaje. En 5 minutos, la Juana fue el teatro deplorable de una devastación y de un desorden sin ejemplo. El puente fue destrozado, arrancado, abierto por todas partes. Las cuerdas, las velas y todas las jarcias demolidas como por magia, mientras que empujándolo por la popa y remolcando con las canoas, aquella muchedumbre de miserables que bogaba en derredor del buque, consiguió fácilmente acercarle a la costa y le confió al cuidado de Tubit, que durante toda la batalla había conservado precisamente su puesto de observación en medio de las colinas, como un general consumado, pero que ahora que la victoria era tan completa como deseaba, acudía con su velludo estado mayor a tomar parte en el botín. La bajada de Tubit nos permitió dejar nuestro escondrijo y hacer un reconocimiento en la colina en los alrededores de la barranca. A 50 yardas poco más o menos de la entrada vimos un pequeño manantial, donde aplacamos la sed ardiente que nos consumía. No lejos de este manantial descubrimos algunos avellanos de la especie de que ya he hablado. Probamos las avellanas y las hallamos bastante regulares y parecidas por su sabor a la avellana común de Inglaterra. Llenamos al instante nuestros sombreros, las dejamos en nuestro escondrijo y volvimos para continuar la recolección. Mientras nos ocupábamos enteramente de esto, un ruido que oímos en los matorrales nos causó gran alarma, y ya íbamos a meternos en nuestro escondrijo cuando un gran pájaro negro de la especie del alcaraván
se levantó lenta y pesadamente de los matorrales. Yo estaba tan sorprendido que no sabía qué hacer, pero Peters tuvo bastante presencia de ánimo para correr hacia el pájaro antes que pudiera escapar y asirle del cuello. El animal se agitaba furiosamente y daba tan espantosos gritos que estuvimos a punto de soltarle, temiendo que el ruido diese la alarma a algunos de los salvajes que pudieran estar todavía emboscados en los alrededores. Pero al fin le matamos con el cuchillo y le llevamos a nuestro escondrijo, felicitándonos por haber encontrado una provisión que podía bastarnos para una semana. Salimos otra vez para mirar en derredor nuestro, y nos aventuramos a una distancia considerable por la pendiente de la montaña, pero no encontramos otra cosa que añadir a nuestras provisiones. Recogimos una gran cantidad de madera seca y nos retiramos al ver una o dos grandes turbas de naturales que se dirigían hacia su aldea, cargados con el botín del buque y que podían vernos al pasar por el pie de la colina. Inmediatamente pusimos el mayor cuidado en hacer nuestro asilo tan seguro como fuese posible, y con este objeto arreglamos algunos matorrales encima de la abertura de que ya he hablado, y que era la misma por la cual habíamos visto un trozo de cielo azul cuando, al subir del abismo, habíamos llegado a la plataforma. No dejamos más que un pequeño orificio, suficiente para permitirnos observar la bahía sin correr el riesgo de ser vistos de abajo. Cuando hubimos concluido, nos felicitamos de la seguridad de nuestra posición, porque mientras quisiéramos estar en la barranca y no salir a la colina, estábamos completamente al abrigo de toda observación. No veíamos ningún vestigio que probase que los salvajes hubieran entrado nunca en aquel boquete, pero cuando reflexionamos que la grieta por la cual habíamos conseguido salir se había abierto sin duda recientemente por la caída de la vertiente opuesta y que no podíamos descubrir ninguna otra vía para llegar a ella, no nos sentimos ya tan inclinados a alegrarnos de la seguridad de nuestro abrigo como a espantarnos a la idea de que nos sería absolutamente imposible bajar. Resolvimos explorar enteramente la cima de la colina, hasta que se nos presentase una buena ocasión. Entretanto, vigilábamos los movimientos de los salvajes por la grieta. Habían ya devastado completamente el buque, y se preparaban a prenderle fuego. En poco tiempo vimos el humo subir en densos torbellinos a través de la escotilla, y en breve brotó una gran llama del castillo de proa. Las jarcias, los mástiles y lo que podía quedar de las velas se inflamaron inmediatamente, y el incendio se propagó con rapidez a lo largo del puente. Sin embargo, una turba de salvajes permanecían en su puesto en el buque, atacando con piedras, hachas y balas de cañón todos los pernos, ferraje y planchas de cobre del buque. En la costa, en las canoas, en las balsas y en derredor de la coleta habría unos 2000 insulares, sin contar las bandas de los que volvían cargados de botín hacia el interior o hacia las islas vecinas. Entonces contamos con una catástrofe, y nos salió fallida nuestra esperanza. Como primer síntoma, se sintió un gran sacudimiento, que fue perceptible para nosotros como si hubiéramos experimentado una pequeña descarga eléctrica, pero que no fue seguida de signos visibles de explosión. Los salvajes quedaron evidentemente sorprendidos e interrumpieron por un momento su tarea y sus gritos. Iban a poner otra vez manos a la obra, cuando el entrepuente vomitó una masa repentina de humo que se parecía a una pesada y tenebrosa nube eléctrica, y como si brotara de sus entrañas, se levantó una larga columna de llama brillante hasta la altura aparente de un cuarto de milla. Después hubo una repentina expansión de la llama. Toda la atmósfera se pobló mágicamente de un espantoso caos de madera, de metal y de miembros humanos, y finalmente la sacudida suprema se efectuó en toda su furia, derribándonos impetuosamente, mientras que las colinas se enviaban unas a otras los ecos multiplicados de aquel trueno y una lluvia de fragmentos imperceptibles cara recta y a plomo por todas partes en derredor nuestro. El estrago entre los insulares sobrepujó a nuestra esperanza, y recogieron el fruto maduro y perfecto de su traición. 1.000.000 de hombres perecieron por la explosión, y otros 1000 probablemente quedaron espantosamente mutilados.
Toda la superficie de la bahía estaba literalmente sembrada de aquellos miserables, luchando y ahogándose, y sobre la costa las cosas iban peor todavía. Parecían enteramente aterrados por su repentina y perfecta derrota, que no hacían ningún esfuerzo para socorrerse unos a otros. Al fin, observamos un cambio total en su conducta. De un estupor absoluto, pasaron de repente al más alto grado de excitación, y corrieron desatentadamente hacia un punto determinado de la bahía, huyendo de él al instante, con las más extrañas expresiones de rabia, de terror y de ardiente curiosidad pintadas en sus fisonomías, y vociferando con toda la fuerza de sus pulmones: tequelili, tequelili. Muy pronto vimos una gran turba retirarse a las colinas y salir al cabo de poco tiempo con estacas afiladas de madera. Los llevaron al sitio donde la muchedumbre era más compacta, y aquella muchedumbre se abrió como para revelarnos el objeto de tan gran agitación. Entonces vimos una cosa blanca que descansaba en el suelo, pero no pudimos distinguir inmediatamente lo que era. A la larga vimos que era el cuerpo del extraño animal con dientes y garras de color escarlata que la goleta había pescado en el mar el 18 de enero. El capitán Gui había hecho conservar el cuerpo para disecarlo y llevarlo a Inglaterra. Recuerdo que había dado algunas órdenes acerca de esto, antes de tocar en la isla, y que había llevado a la cámara y encerrado en un cajón aquel precioso ejemplar. La explosión lo había arrojado a la costa, pero ¿por qué causaba tan gran agitación entre los salvajes? Esto es lo que no alcanzábamos a comprender. Aunque la muchedumbre se había reunido en derredor del animal y a poca distancia de él, ninguno de ellos daba muestras de querer acercarse enteramente. Muy pronto, los hombres armados de estacas las clavaron en círculo en derredor del cadáver, y apenas terminaron esta operación, aquella misma muchedumbre se precipitó hacia el interior de la isla, dando el grito de tequelili, tequelili. Fin del capítulo 11. Capítulo 12 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. El laberinto. Durante los 6 o 7 días que siguieron, estuvimos en nuestro escondite sobre la colina sin salir más que de vez en cuando, y siempre con las mayores precauciones para buscar agua y avellanas. Habíamos formado sobre la plataforma una especie de colgadizo o cabaña, y lo habíamos amueblado con una cama de hojas secas y 3 gruesas piedras planas que nos servían a la vez de mesa y de chimenea. Encendimos fuego sin dificultad, frotando uno contra otro 2 trozos de madera, uno tierno y otro duro. El pájaro que habíamos cogido tan oportunamente nos proporcionó un alimento excelente, aunque un tanto correoso. No era un pájaro oceánico, sino una especie de alcaraván con un plumaje de color de azabache con pintas grises y unas alas muy pequeñas relativamente a su tamaño. Posteriormente vimos otros 3 de la misma especie en los alrededores de la barranca, que venían al parecer a buscar al que habíamos apresado, pero como no bajaron ni una sola vez, no pudimos cogerlos. Mientras duró el animal, no fue penosa nuestra situación, pero al fin se consumió enteramente y hubo necesidad de pensar en las provisiones. Las avellanas no bastaban para calmar las angustias del hambre, y además nos causaban crueles cólicos y hasta violentos dolores de cabeza cuando comíamos muchas. Habíamos visto algunas grandes tortugas cerca de la orilla, al este de la colina, y comprendiendo que no sería fácil cogerlas si podíamos llegar a ellas sin que nos vieran los naturales, resolvimos intentar un descenso. Comenzamos por bajar a lo largo de la pendiente sur, que parecía presentar menos dificultades, pero apenas habíamos andado 100 yardas cuando nuestra marcha, como lo habíamos previsto después de la inspección hecha desde la cima de la colina, fue completamente interrumpida por un ramal de la garganta en que habían perecido nuestros amigos. Anduvimos por el borde de este barranco por espacio de 1/4 de milla próximamente, pero nos detuvo otra vez un precipicio en inmensa profundidad, y como nos era imposible bajar a lo largo de su pared, tuvimos que volver atrás siguiendo el barranco principal.
Entonces nos dirigimos hacia el este, pero no tuvimos mejor fortuna y nos hallamos en un caso exactamente parecido. Después de una